Gloria a Dios, hermanos. Queremos meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Y ¿cuántos de ustedes saben que Dios demanda de nosotros que le amemos, hermano? Poquito, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios demanda de nosotros que le amemos a Él? ¿Sabe que Dios es exigente en cuanto a esto, hermanos? ¿Y sabe cómo dice el primer mandamiento de la ley? ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, y Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. Y Jesús dijo: el que ama más a su papá o a su mamá no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Dios demanda tanto, hermano, que le amemos a Él de esa manera? ¿Por qué Dios demanda que sus hijos, que sus seguidores le amen profundamente y con toda la fuerza de su corazón? Realmente ese es el deseo de Dios. ¿Sabe por qué Dios lo pide? Porque de esa manera Él nos amó a nosotros. Él nos amó y nos sigue amando a nosotros así. Dios nos ama de esa manera. Dios, repito, entonces en el Antiguo Testamento dice: el primer mandamiento es que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo que le amáramos también a Él. Y de esta manera tenemos que amar a nuestro Dios. Pero el amor no es un sentimiento nada más. El amor es algo que se demuestra en nuestra vida. Así que yo en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema, hermano: aviva tu amor por Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. Así que hay unos versículos en la Escritura que quisiera leer con ustedes y se encuentra en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14. Vamos a leer Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Voy a pedirle que usted se ponga en pie, hermano, para leer este versículo, por favor. Póngase en pie y vamos a leer este versículo. Juan capítulo 14 y versículo 15. Vamos a ver. Lo tiene, ¿verdad, hermanos? Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. ¿Quiere leerlo conmigo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el versículo que quisiera que leyéramos y tenga su Biblia abierta, por favor. Puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Sabe, hermano, yo creo de que Dios a cada uno de nosotros nos creó, repito, para que le amemos, para que podamos expresar nuestro amor hacia Dios y podamos hacerlo, como ya dije, expresar nuestro amor hacia Dios. Dios realmente, a través de la palabra, nos damos cuenta cómo Dios demostró su amor para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente, ¿quién, dice el apóstol Pablo, tendría valor de morir por un amigo? Pero cuanto más por un pecador. Pero Dios, sin embargo, de esta manera demostró que Él nos amaba a nosotros, porque entregó su vida. Y cuando usted y yo no éramos parte de su pueblo, la palabra de Dios dice que usted y yo antes éramos enemigos de Dios. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos advenedizos. Estábamos completamente separados de Dios. Pero a Dios, en su infinita misericordia, nos llamó, nos alcanzó. Dice la palabra, hermanos, en Juan capítulo 1 y el versículo 12 o 13, dice que vino Jesús a lo suyo, a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entonces Dios, al verse rechazado, Jesús, Dios hombre, al verse rechazado, puso su mirada en nosotros los gentiles, en la gente que no conocíamos a Dios, que estábamos por naturaleza alejados de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos amó, demostró que nos amaba. Y dice Juan capítulo 3
y versículo 16, que de tal manera o que tanto Dios amó al mundo, y en ese mundo está usted y estoy yo, que tanto Dios nos amó que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que definitivamente el Señor, hermanos, Dios Padre, mostró su amor para con nosotros. Usted y yo estábamos destinados a un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor, pero Dios, sin embargo, mostró su amor para nosotros y tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto, entregar a su propio Hijo, desprenderse, ¿verdad?, de sus entrañas, y entregar a su propio Hijo para morir en la cruz, para llevar ese martirio, ese sufrimiento, porque de esa manera Dios demostró que nos amaba. Y vea que Dios no solamente lo dijo con palabras, sino que lo demostró con hechos. Dios realmente entregó a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros podamos entonces corresponder a ese precioso amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, Dios entonces en su palabra dice que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo. ¿Quién de nosotros, hermano, estaría dispuesto a entregar su Hijo por causa de otra persona? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto siquiera a ser golpeado nuestro Hijo a fin de liberar a otra persona? Ninguno. Pero Dios sí lo hizo, porque de esa manera Dios nos amó, que dio a su único Hijo y lo entregó así a los pecadores para ser golpeado por nuestras rebeliones. Y en el capítulo número 2 de Filipenses, hermano, el capítulo número 2 de Filipenses, Jesús también demuestra ese amor para con nosotros. Y el versículo 6 dice, hermanos, el cual dice Filipenses capítulo 2 y versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús mismo se despojó, dice, ¿verdad?, a sí mismo. Estando en la posición de ser Dios, Él se despojó a sí mismo. Oiga cómo dice, a sí mismo. Nadie le pidió que se despojara. Él estuvo dispuesto a que sus carnes fueran quitadas, despojándose a sí mismo. Él mismo se despojó, dice la palabra, y tomó forma de siervo. Y cuando dice forma de siervo, quiere decir forma de esclavo, que perdió completamente sus derechos y perdió completamente su voluntad, porque un esclavo no tiene voluntad misma por sí mismo. Pero Jesús demostró su amor porque tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios. Y el versículo siguiente, hermanos, también dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente así, de esa manera, Jesús demostró que nos amaba, que tomó esa forma de hombre y fue obediente al Padre. ¿Recuerda usted aquella noche agonizante cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Y Jesús estuvo dispuesto a llegar y sufrir ese martirio, hermano, por cada uno de nosotros. Y que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuántos somos obedientes hasta ahí, hermano? ¿Cuántos llegamos a ese nivel de obediencia a nuestro Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a someternos a ese nivel de obediencia al Señor? Jesús no nos pide quizás eso. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que estemos dispuestos a llegar hasta la cruz y morir otra vez. Pero el Señor sí nos pide a nosotros una absoluta obediencia a su palabra, a sus principios, a sus preceptos. Entonces dice la Escritura acá: y Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Ya hemos hablado en otras veces, hermanos, de que esa muerte era una muerte tortuosa, una muerte dolorosa, en la cual el hombre no solamente sufría ese dolor, pero también ese hombre era humillado, hermanos, ser expuesto casi
desnudo. Algunos hasta dicen de que Jesús fue crucificado desnudo completamente en la cruz. Otros piensan de que posiblemente fue solamente con su ropa interior y fue clavado en la cruz. Pero así, de esa manera, Jesús demostró que nos amaba. Alguien tenía que pagar este precio. Alguien tenía que pagar ese juicio, tenía que ponerse en lugar de otro. Y ese alguien fue Jesús, que lo hizo por nosotros. Y estuvo dispuesto a entregar su vida, no solamente a llevar 39 azotes en su espalda, no solamente a llevar una corona de espinas, pero también a ser martirizado, a ser humillado, a ser maltratado, a ser escupido su rostro y golpeada su cabeza. Pero estuvo dispuesto a hacerlo, y de esa manera el Señor demostró que nos amaba. No fueron palabras, no fueron sentimientos nada más, fueron acciones, fueron hechos que demostraron que Jesús realmente nos amó. Y no solamente eso, la palabra de Dios en los siguientes versículos dice: por lo cual Dios se complació de él y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, Dios de esta manera demostró que nos amaba, hermanos. Esto debería penetrar nuestras entrañas. Ese amor que Dios mostró para con nosotros debería de cada día hacernos sentir nuestro pecado, pero nuestra gratitud también por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, de esa manera, si Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, si el Hijo estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo en la cruz por nuestros pecados, ahora la pregunta es: ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por mostrar mi amor por Dios? Vea, volviendo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 que leíamos, hermanos, y como ya lo expresé yo, el amor, ¿verdad? El amor cristiano, ya sea que se ejercite, hermano, hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es el impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con esa general que sentimiento en nuestras vidas, esa inclinación de los sentimientos. El amor tampoco no se demuestra únicamente con esas personas a quienes nosotros amamos y apreciamos. Muchas veces es fácil amar a la gente que uno lo ama, ¿verdad que sí? Pero es difícil amar a la gente que no lo ama a uno. Pero el amor no está basado en los sentimientos. Mire, dice la palabra de Dios que Cristo se entregó por la iglesia, a fin de santificarla. Se entregó por la iglesia a Cristo. Y óigame bien, hermanos, Cristo se entregó por usted y por mí, y sin siquiera hacer algo de Él. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, y Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Óigame, si los que estamos aquí, no todos fuimos buenas piezas en la sociedad. Amén. Posible alguna vez algunos eran a lo mejor coqueros, drogadictos, alcohólicos, mujeriegos, malcriados, egoístas, pleitistas, chismosos, etcétera. Pero Dios así nos amó, hermanos. Así mostró su amor para con nosotros. El Señor nos amó de esa manera a cada uno de nosotros, porque su amor no fue basado únicamente en sentimientos. El Señor no amó a una nación en particular. El Señor amó a cada una de las culturas que están sobre el globo terrestre. Sobre cada uno de nosotros Dios mostró su amor, y de esa manera el Señor mostró su amor para con nosotros. Así también nuestro amor hacia Dios no debe estar basado en sentimientos. Óigame bien, hermano, esto, porque muchas veces hay personas que cuando Dios no les concede sus peticiones se enojan con Dios y dice: ya no amo mucho al Señor, porque Dios no me contestó esa petición, porque a lo mejor estuve enfermo y Dios no me atendió, Dios no me resolvió mi problema, Dios no me atendió mi súplica. Y hay gente que se enoja con Dios. Entonces su amor no estuvo fundamentado en convicciones, sino que en sentimientos nada más. Amén, hermanos. Pero cuando uno de verdad ama al Señor, tú vas a amar a Dios por lo que haga o por lo que no haga, porque Él es siempre digno de nuestro amor. Dios siempre espera que le amemos. Dios no está esperando, hermano,
o que tú le ames solamente porque hoy te sientes feliz y porque Dios te concedió las peticiones de tu corazón y porque Dios me concedió lo que le estaba pidiendo, así que yo amo a Dios y expreso mi amor con Dios cantándole con fuerza, gritando, sirviendo. No, no es solamente eso. Pero cuando Dios no te concede tu petición, ¿cuál va a ser tu actitud hacia Él? ¿Vas a mostrar tu amor de la misma manera hacia Dios? ¿O vas a quedarte con los brazos cruzados porque Dios no contestó tu petición? No, el amor hacia Dios no se basa en sentimientos. Dios espera que cada uno de nosotros le amemos como Él nos amó a nosotros. Que cuando no le dimos nada a Él, Él se dio todo por nosotros, hermano. Cuando no le dimos nada absolutamente a Él, Él se dio completamente todo por nosotros. Y el Padre mostró que nos amaba y el Hijo mostró que también nos amaba. Ahora, el versículo que leímos, hermano, de Juan capítulo 14, ¿quiere leerlo otra vez? Y voy a leer otros versículos. Juan 14, 15, dice, hermano, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo número 21, ¿quiere leerlo también conmigo, hermanos? ¿Cómo dice el versículo 21? El que tiene mis mandamientos, ¿y qué más? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Así que óigame bien, hermanos. El amor que nosotros tenemos al Padre es algo que se demuestra nuestro amor a Dios. Y cuando demostramos nuestro amor al Señor, en primer lugar, como dice el versículo, vamos a guardar sus mandamientos. Hermanos, ¿dónde están los mandamientos de Dios? Están en este libro, ¿verdad? Que se llama la Biblia. Y algunas veces realmente a todos nos cuesta ser cristianos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Les cuesta ser cristianos a ustedes? Porque algunas veces hay personas que a lo mejor nos hacen mal. Y uno dice, ¿cómo voy a amar a esta persona si me está haciendo mal? Pero la palabra de Dios dice que al que te dé una mejilla, debe de poner la otra. Y cuando uno no está dispuesto a hacer eso, entonces no está guardando los mandamientos de Dios. Cuando Dios realmente nos manda eso, que amemos a nuestros enemigos. Y cuando uno dice, ¿cómo voy a amar a mis enemigos, pastor? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a amar a esa persona que me trata mal? ¿Cómo voy a amar a mi vecino que siempre está tirando indirectas? Bueno, lo que Dios dice, que si usted ama a Dios, usted lo va a amar. Pero es que yo no siento amarlo. Es que su amor no está fundamentado en los sentimientos. Amén. Como cuando una pareja, por ejemplo, hermano, en el matrimonio, tienen diferencias y tienen problemas. Es cierto, si bien es cierto ese sentimiento de cariño, de amor, es fundamental para una relación. Pero realmente, hermanos, uno debe de cumplir el mandato de Dios en su vida y tratar de cumplir y guardar esos mandamientos, esa convicción que Dios ha puesto en nuestros corazones para amar a la otra persona. Ahora, el amor que tenemos hacia Dios es algo que se demuestra. Hermanos, hoy en día, cada vez más, en la medida que pasa el tiempo, nosotros los creyentes, los cristianos, nos vamos volviendo nuestro amor hacia Dios. Parece que va bajando la temperatura. Parece que nuestro amor que sentimos hacia Dios va menguando. Hace muchos años atrás, y yo siempre lo he dicho, yo me convertí en el año 89, hermanos. Hace unos 30 años aproximadamente. Pero aún en ese tiempo, óigame bien, la gente tenía otra manera de expresar su amor hacia Dios. La gente tenía un celo profundo por Dios. Mucha gente que a lo mejor tenga unos 40, 50 años. Y si nos vamos más atrás, pues la gente, en la medida que pasa el tiempo más atrás, demostraron más su amor con Dios, su pasión por el Señor, su celo por Dios, su comunión con Dios. Era más íntima con el Señor, era más apasionada, tenía más convicción las personas antes. Hoy parece que nuestro amor por Dios es como un soplo, es como soplar el humo que luego se desvanece. ¿Por qué razón? Porque hemos perdido poco a poco eso. El Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 24 y versículo 12, dijo: por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y el amor hacia Dios se ha enfriado, hermanos.
El amor hacia el prójimo se ha enfriado. Pero yo voy a hablar del amor a Dios. Hemos perdido nuestro amor y nuestra pasión por Dios. Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dios ya no es lo importante en nosotros. Algunas veces hemos adquirido una marca, un concepto de Dios, y creemos que Dios es una marca nada más. Sí, yo soy cristiano, pero no basta con eso, hermano. Tienes que tenerlo en tu corazón. Tu profundo amor tiene que notarse hacia Dios en tu vida, en tus actitudes, en tu caminar, en tu devoción a Dios, en esa devoción que tienes por Dios. Cuando te levantas cada mañana, cuando te anochece, cuando te acuestas, ¿cómo demuestras que de verdad amas a Dios? ¿Cómo demuestras que de verdad sientes esa pasión por el Señor? ¿Realmente estás amando a Dios como Él quiere que le ames? ¿Cómo demostramos ese amor con Dios? Hace muchos años, hermano, la gente hacía grandes sacrificios a fin de congregarse, de estar en una iglesia. Mire, hoy en día no, es tan común. Hoy hay una iglesia casi en cada esquina. Pero antes los primeros cristianos y la gente, unos 50 años atrás, tenían que caminar grandes distancias, hermano, para congregarse. Los primeros cristianos en este país eran apedreados, hermano. En las tiendas no les vendían porque eran evangélicos. Los apedreaban, les tiraban piedra a las iglesias, les decían los aleluyas. Y la gente los estigmatizó a los cristianos del primer, pero sin embargo, no el primer siglo, los primeros cristianos acá. Mire, yo oí una vez un testimonio de un hombre, hermano, una de las primeras iglesias aquí en Santa Ana. Aquí, por cierto, se estableció casi una de las primeras iglesias, hermano, evangélicas. Y mire, había gente, me decía un hermano, que dice que se encaminaba desde aquí hasta Sonsonate. Y para llegar a Sonsonate lo hacía a través de las montañas. Y algunas veces tenía que encontrarse con animales feroces, con jaguares o ese tipo de animales, a fin de llegar y de establecer, de llevar el evangelio. Hermanos amados, esa gente estaba dispuesta a consagrarse y a dar su vida completamente por el Señor. Pero hoy en día nuestro amor por Dios es tan pasajero, es tan efímero, hermano. Es algo que fácilmente se desvanece. Algunas veces amamos más las cosas de este mundo, amamos más el estudio, amamos más el trabajo, amamos más a la esposa, amamos más a los hijos, amamos más cualquier cosa, y Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y óigame, atención, esto va a ir creciendo cada día, a fin de que cuando lleguemos a los tiempos del fin, hermanos, los que amen a Dios, óigame bien, va a ser un grupo pequeño, un remanente nada más. Va a ser un grupo pequeño el que va a estar dispuesto a mostrar su amor con Dios. Realmente, hermanos, tenemos que valorar y reflexionar en nuestras vidas cómo está. Mira, oígame bien, hermanos, aún nuestros cultos, los cultos que realizamos aquí y en cualquier parte, se convierten únicamente, hermano, como para satisfacer únicamente la demanda de la gente y no la demanda de Dios. Se cantan los cantos que a la gente le gusta, se hace el culto que sea placentero para la gente, bien humanista. No, todo lo que nosotros hacemos tiene que glorificar el nombre de Dios. Si a usted le gusta o no le gusta, eso es lo que menos importa, hermanos. Lo que importa es que a Dios le agrade lo que hacemos para Él. Eso realmente es lo que a Dios le interesa. Pero muchas veces uno se enfoca en esas cosas, hermano. Se enfoca, ese es canta el canto que a mí me gusta, hermano. Si no canta ese, no siento la presencia de Dios. ¿Quién dice eso? Pero realmente estamos viniendo, hermano, y hemos puesto, como decía mi hermano Antonio acá, mire, hasta para congregarnos, hermano. Ponemos tantas excusas para congregarnos. Gracias a Dios a aquellos que hacen el esfuerzo, porque aquí hay mucha gente que hace un esfuerzo grande por congregarse, hermano. Todos, cuando vienen cansados después de trabajar 8 o 10 horas de trabajo, venir a la iglesia, venir al culto, estar sentado, estar escuchando la palabra. Hay mucha gente que hace un gran sacrificio por hacerlo, pero en verdad te digo que ese sacrificio no va a quedar en vano. Tarde o temprano Dios va a recompensar ese esfuerzo que tú haces para Él, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa?
Dios realmente busca hombres y mujeres que le busquen de verdad, de corazón, y que le amen a Dios de esa manera. Pero algunas veces anteponemos otras cosas, hermano. Nuestro trabajo. Hay gente que dice: no puedo ir a la iglesia porque tengo parciales la próxima semana. Para todo hay tiempo, dice la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Así dice la palabra de Dios. Si no, Dios es un mentiroso. Si uno dice que no tiene tiempo. No puedo llegar a la iglesia, hermano, porque, como decía otra vez mi hermano Antonio, porque estoy cansado, hermano. ¿Quién no se cansa? Máximo cuando vamos entrando en edad, ¿verdad, hermanos? Llegamos a los 60. Ya uno siente y se sienta y ya no se quiere levantar de ahí, porque ya siente que si se levanta le truenan todos los huesos. Pero se levanta y dice: voy a ir, voy a congregarme, voy a hacer el sacrificio. Hermanitos amados, tenemos que avivar nuestro amor por Dios, hermano. Tenemos que avivar nuestro amor por Dios. Está bien, yo entiendo aquí, mire, hermano, que hay mucha gente que no puede venir a la iglesia. Yo sé que hay hermanos que vienen desde San Salvador, desde Sonsonate, de sus trabajos, y ya vienen muy tarde. Cada vez, yo siento que cada vez el mundo, mire, nos va aprisionando así, mire, hermano. Nos va poniendo así a la pared, aquí a la pared, para que no tengamos margen de maniobra. Como decía el pastor San el domingo pasado, ya las universidades ya no se conforman en ganar de lunes a viernes, de lunes a sábado. Ya nos quieren ponerle a los estudiantes que vayan hasta domingo a estudiar. ¿Por qué? Porque este mundo nos está aprisionando. ¿No se ha dado cuenta de eso, hermanos? No se ha dado cuenta. Las empresas no quieren perder y sacrifican a sus empleados. Que se sacrifique Dios, pero no nuestro dinero, no nuestra empresa, no nuestro trabajo, porque ese es el sistema del mundo. El Dios de este siglo está provocando todo eso a fin de que nuestra fe se pierda. Pero tenemos que avivar nuestro amor por Dios, hermano. Tenemos que avivar nuestro amor por Dios. Tenemos que despertar ese amor en nuestras vidas por el Señor. Nada debe de competir, hermano, con nuestro amor hacia Dios. Nada debe de competir con eso. Tenemos que amar a Dios apasionadamente y que nuestro amor por Dios cada día crezca, 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 crezca nuestro amor por Dios. Y usted me podrá decir: pastor, pero yo amo a Dios. Sí, pero no se congrega, no lee la palabra, no ora, no sirve. Si el amor por Dios se demuestra. Amén, hermanos. Entonces dice Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos los mandamientos de Dios, estamos demostrando que amamos a Dios. El versículo siguiente que leíamos en Juan, si me ayudan mis hermanos a tenerlo allí, del versículo 14 siempre. Como decía, hermanos, amén. Versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, como dice, lo lee conmigo, ¿cómo dice? El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? ¿Cuántos tienen los mandamientos de Dios? Levánteme la mano, ¿cuántos tienen los mandamientos de Dios? Amén. Usted me podrá decir: ¿cuáles son, pastor? Los que están en la Biblia, hermano. Congréguese, ame a sus enemigos, ore, ayune, vigile, pague las deudas. Esos son los mandamientos de Dios. Honre a su papá y a su mamá. Respete a las autoridades, sométase a ellas. Esos son los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos de Dios. No dejando de congregarnos. Esos son los mandamientos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice el versículo, hermano? Versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Amén. Veamos, aquí lo tienen mis hermanos, el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, otra vez, mi palabra guardará. Hermanos, ¿cuántos estamos guardando la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos guardando la palabra de Dios? Óigame, vivir un evangelio como a usted le place, eso no es guardar la palabra de Dios.
Vivir un evangelio como yo creo que debo de vivirlo, eso no es. Eso no es. Hoy en día hay una tendencia a nivel mundial y va a seguir creciendo, que la gente quiere vivir el evangelio como ellos piensan que deben de vivir el evangelio. Como que nunca les instruyeron, como que nunca les enseñaron la palabra, como que nunca, hermano, les enseñaron los principios de la palabra. Hoy hay una tendencia, usted se fija hoy en tiempo, hoy en día, hermanos, que vemos gente ministrando la palabra, cantando en los diferentes escenarios, y uno los mira, hermano, pero su vida, su caminar, su conducta no demuestra realmente que son verdaderos discípulos de Jesús. Y esa es la tendencia. Óigame, por ejemplo, hoy la tendencia es, hermanos, hoy en muchos círculos cristianos hasta la poligamia es permitida, hermano, y son evangélicos, ¿verdad? Imagínense, y es permitido. Algunas veces cuesta entender, hermanos, esto hasta la salvación, porque una tendencia, yo ya recibí a Cristo, pero si hago cosas malas siempre soy salvo, pues, y ya Jesús ya me perdonó. Y eso es lo que se vive hoy en día. Es una tendencia, hermano. Está cambiando esto, hermano. Del cristianismo está cambiando tanto. Hoy es normal ser cristiano y tener ciertas prácticas que la gente hace allá afuera que no tiene a Dios. Es normal todo eso. Es normal en muchos círculos cristianos ser cristiano y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los jóvenes cometiendo fornicación, pero como tienen a Cristo, son salvos. Es normal todo ese tipo de cosas, hermano. Pero realmente, ¿cómo se demuestra nuestro amor por Dios? Estamos realmente, cuando amamos a Dios, ese amor de Dios nos va a inundar. Ese amor de Dios, dice la Biblia, que el amor echa fuera todo temor. Y cuando realmente amamos a Dios, Dios también te va a hacer apartarte, hermano, que renuncies. Como cuando un hombre ama a su mujer, a su esposo, a su esposa lo ama. Dice, no, yo no soy capaz de serle infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo. Yo no soy capaz de serle infiel a mi esposo. ¿Pero por qué? Si nadie se va a dar cuenta, no, pero yo lo amo. Hay un arraigo, hay una relación que no te impide que hagas cosas malas porque amas a esa persona que dices amar. Y cuando uno ama de verdad a Dios, hermano, entonces de esa manera eso te va a arraigar al Señor en tu vida, en tu corazón. Y cuando se te presenta el pecado, porque todos estamos expuestos a pecar, eso te va a amarrar y va a decir, no, es que yo amo a Dios. Y eso te va a permitir mantenerte firme y fiel en el Señor, hermanos. Pero cuando tu amor por Dios es algo tan así, pasajero, superficial, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Mire, hoy en día es triste ver, ¿verdad?, que muchos jóvenes, aún cristianos, hermano, a través del Facebook y de esas redes sociales, como dijo alguien, por sus Facebook los conoceréis, ¿verdad? Sí, usted se da cuenta, hermanos, ahí. Mire, niñas cristianas que le posan a sus novios desnudos, hermano. Te voy a mandar un desnudo, le dice, ¿verdad? ¿Aló? Jóvenes, hermano, cristianos también, en cosas indebidas a través de eso. Los papás, como pocos sabemos usar la tecnología, ¿verdad? Pero muchos jovencitos, hermanos, caen en esa situación y siendo cristianos. Qué triste la realidad en la que estamos cayendo, hermanos, porque así es nuestro amor por Dios, superficial. Por eso Jesús en una oportunidad le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque han adoptado mandamientos de hombres, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando uno de verdad ama a Dios apasionadamente, hermanos, tú no vas a permitir que el pecado
gobierne tu vida, tu corazón, porque va a ser más grande el amor, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y cuando amamos de verdad a Dios, entonces de esa manera demostramos nuestro amor por Él. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y aún en la intimidad de la noche, en la oscuridad de la noche y en la intimidad de tu cuarto, allí, en ese momento sos cristiano también. Hay personas que hasta doble perfiles tienen, ¿verdad? En Facebook con otro nombre para que nadie se dé cuenta lo que hacen. Esos no son cristianos, hermano. Los cristianos de verdad son honestos y transparentes. Los cristianos que de verdad aman al Señor van a ser cristianos en la luz como en las tinieblas. Y de esa manera se demuestra el amor hacia Dios. Eso es lo que Dios espera en nosotros, iglesia. Hermanos amados, Dios realmente quiere que le amemos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Y cuando yo estoy aquí predicando y algunas veces me pregunto, y si les digo, hermano, algunas veces me frustro yo y digo, tanto enseñar, tanto predicar, digo yo, si la gente es indiferente, no quieren. Algunos hasta se enojan conmigo porque los hago que vengan al ayuno, que vengan a la vigilia, que vengan al estudio. Este pastor si ya se salió del huacal. ¿Sabe? Por su salud, hermano. Un día yo le voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Amén o no amén. ¿Qué le enseñaste al pueblo? Yo voy a presentarme delante de Dios. Es un compromiso grande, hermanos. Y eso es lo que tengo que hacer yo. Le guste a usted o no le guste. Para eso Dios me llamó, pues. En verdad les digo, hermanos, y disculpen que sea muy honesto con ustedes, pero algunas veces le digo, Señor, prepárame otra cosa, Señor, para hacer. Está difícil, Señor, lidiar todos los días con esto. Mejor voy a enseñar, le digo, voy a ir a dar clases, alguna universidad, algún colegio, alguna escuela, cualquier otro ministerio, Dios. Pero aquí, como no es cuestión de lo que yo quiero hacer, ¿verdad, hermanos? Es que Él me atrapó, hermanos. Dios me atrapó a mí y no me puedo escapar. Y mientras Dios quiera que lo siga haciendo, lo voy a seguir haciendo. Y es difícil, hermano, porque uno piensa que la gente piensa como que yo a la fuerza lo quiero ver aquí todo. Hermano, si yo verlo todos los días quisiera, le tomo una foto mejor y la tengo en mi casa. Pongo unas 3 fotos en mi casa de cada bloque. Aquí está mi hermano Jorge, está mi hermano, ya lo vi. No, no es esa. La idea es que usted crezca, hermanos. Que cuando venga la dificultad y la prueba, no lo bote, no lo destruya, se mantenga firme en el Señor, hermano. Ese es el deseo del corazón de Dios y el deseo de mi corazón. Gloria a Dios. Si a mí no me interesara, hermanos, esto, hace mucho tiempo yo vendría y predicara y ya, cada quien salvando su pellejo. Pero muchas veces, imagínense, hay gente que si usted le llama porque no vino a la iglesia, dicen, estos hermanos que no lo pueden ver un día uno, o pueden dejar de verlo, que ahí le están a llamar y llamar. Qué barbaridad. Por eso mejor en una iglesia grande y nadie se da cuenta si llega o no llega. Y si no le llaman, qué barbaridad estos hermanos, ni cuenta se dan si uno llega o no llega. Total, así somos los seres humanos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Solo finalizo, hermanos, con este versículo, capítulo 15. Bueno, versículo 23, ¿verdad? Ya lo leí. No. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Un último versículo, hermanos.
15:10. Y con eso finalizo. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es, ¿verdad, hermanos? Así que Dios nos manda y nos llama a nosotros que debemos, hermano, de guardar sus mandamientos. Óigame, hermanos, finalizo con eso. No anteponga, por favor, sus ocupaciones. Dios siempre es primero, hermanos. No anteponga, hermano, ninguna situación de este mundo, porque todo lo de este mundo se va a terminar, pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, dice la Escritura. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que no anteponga ninguna de las cosas de este mundo, hermano. Si al fin y al cabo nada nos vamos a llevar de este mundo, solo la fe en nuestro Dios. Así que yo le exhorto, yo le invito en esta mañana que le dé importancia a las cosas de Dios en su vida. Ame a Dios, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Ame a Dios, por favor. Si sientes que no estás amando a Dios como Él quiere que lo demanda, hermano, como Él demanda de ti, y si Dios te ha hablado en esta mañana, yo te invito a que te pongas en pie y hagas un pacto con Dios este día. Y si quieres venir acá al frente, ven acá al frente mejor. Y dile: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo en esta mañana. Señor, yo quizás no te estoy amando como tú quieres que te ame, pero en esta mañana, Señor, yo quiero amarte con lo profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús. ¿Quién quiere hacer un pacto con Dios esta mañana, hermano? Póngase en pie, por favor. Si usted quiere hacerlo en este día. Si usted cree que no le está siendo muy fiel al Señor en este día, venga por favor al frente. Venga al frente, por favor, rapidito. Venga, por favor. Y dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Si me amáis, mis mandamientos guardaréis. A broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.